Bien, queridos hermanos, vamos a entonces, en primer lugar, repasar la lección que está en nuestro folleto Escuela Sabática. Hoy día, hermanos, es viernes 25 de julio y el título para este día, ahí está en la pantalla, hermanos. A ver, confirmen, hermanos, si se ve o no la presentación. Alguien puede dar una lectura. Para estudiar y meditar. Muy bien, gracias, hermano. Para estudiar, hermanos, y meditar. O sea que vamos a meditar, hermanos, al estudiar. Bien, ¿qué dice aquí el comentario, hermanos? Primero nos sugiere leer un capítulo del libro de Patriarcas y Profetas. Ahí hay un capítulo con el título Las plagas de Egipto. Así que el que desea, hermanos, puede encontrarlo en el internet, este libro, Patriarcas y Profetas, y leer también este capítulo. Muy bien. ¿Qué comentarios tenemos para hoy día, hermanos? Dice así, Dios, hermanos, permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad, hermanos, de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. ¿Qué les parece, hermanos, este comentario, no? Está indicando acá que Dios permitió que su pueblo pues tenga esta experiencia, ¿no? Terrible, ¿no? De crueldad de parte de los egipcios, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos? Dice para que no fueran engañados, para no ser engañados por la degradante influencia de la idolatría, hermanos. A ver, ¿alguien puede decir qué cosa es idolatría, hermanos? ¿Y cómo es esa influencia degradante de la idolatría, hermanos? Participen, hermanos, a ver, participen, comenten. Esto de la idolatría, a ver, es importante. En Hermano eso, justo, sí, hermana, participen. sí, mire, especialmente en esos tiempos la idolatría no solamente era el arrodillarse frente a una estatua, adorarla, sino que era todo el rito que había, que se generaba también alrededor de los ídolos que ellos hacían. Bueno, vemos, por ejemplo, en el caso de los cananeos, que ellos pasaban por fuego a sus hijos. Yo no sé si lo hacían aquí los egipcios, ¿cierto? Pero siempre iba acompañado de excesos, de alcohol, de orgías y cosas así. Entonces, no era solamente el hecho de tener un Dios, sino que de todo el pecado y la inmundicia que traía todo esto que ellos tenían. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, ¿qué más podemos decir, hermanos, de la idolatría aplicando a nuestra vida? ¿Cuáles son los ídolos ahora, hermanos? Ahora, dentro, de repente, el enemigo se mete dentro de la iglesia. ¿Qué ídolos podría haber, hermanos? Participen, aplicándolo a nuestra vida, ¿no? Porque todo esto sirve para, como dice ahí, meditar, estudiar y meditar, ¿no? Meditar, ¿no? Respecto a la influencia degradante de la idolatría, hermanos. Hermano justo, Por favor, hermana, participe. sí, todo lo que nosotros ponemos antes que a Dios es un ídolo. O sea, cuando nuestro amor, cuando nuestro corazón está en otra cosa, eso es un ídolo, porque Dios quiere que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Entonces, cuando nosotros amamos más a nuestros hijos que a Dios, no es malo amar a nuestros hijos, pero Dios está primero. No es malo amar el trabajo que hacemos, pero si no está primero que Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos en la vida es Dios primero. Muy bien, hermanos. Ahí está el concepto de idolatría, Me todo gusta. aquello que está en primer lugar, no, o sea, dejando a Dios, ¿no? Del primer lugar, entonces se convierte en un ídolo, ¿no? En un ídolo. Sí, hermano, participe. Es bueno recordar de que Dios está haciendo la diferencia entre los que reverencian, temen el nombre de Dios y los que no lo hacen. Especialmente ha ido a enfrentar a los dioses de Egipto. Tenían más de 1500 dioses, especialmente
el río Nilo era su dios principal. Luego la serpiente. La serpiente era un dios que le daba poder al faraón, inclusive en su corona del faraón tenía una serpiente, una forma de tener, así como el pueblo israelita tenía en la mitra santidad a Jehová, igual el faraón tenía allí en su cabeza, lucía una serpiente. De tal manera que el primer día que se encontró con Moisés y Faraón, su vara se convirtió en una serpiente y las varas de sus adivinos se los tragó, ¿no? Para ver la diferencia, el poder que tiene Dios sobre ellos. Pero Faraón se endureció su corazón y al empezar la, la sangre que se convirtió el río, ¿no? Inclusive dos plagas atacan al río Nilo. ¿Por qué? Porque también las ranas salían de allí y había una diosa de la rana y, y fue también destruido el pueblo Egipto. En realidad Dios no quiere destruir a nadie, los seres humanos, sino a los ídolos, pero si la gente se aferra a los ídolos con uñas y dientes, no en forma figurada hablando, ¿no? Entonces serán destruidos también ellos, ¿no? Igualmente, en nuestros tiempos finales, también eso va a ser la lucha entre el bien y el mal. Y los que se adiosan, los que quieren permanecer en el poder hasta por toda la eternidad, entre comillas, no porque nosotros somos mortales, pues, aunque se apoderen del oro y la plata, no llevan nada al morirse, ¿no? Pero viene Dios a destruir el pecado. Pero si nosotros o los seres humanos nos aferramos al pecado, no lo queremos dejar, lamentablemente seremos destruidos juntamente con el pecado. Eso es lo que veo yo en forma resumida. Bien, hermanos, sí, pues he escuchado, ¿no? Un mensaje tan interesante, hermanos. Para Adán y Eva, hermanos, la orden era que no se acerquen, o sea, ni coman pues del árbol del conocimiento, la ciencia del bien. El acercarse ya, hermanos, ya era un problema, pues, hermanos, el acercarse. Entonces, lo que tenían que hacer era estar lejos de eso. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿no? Entonces tampoco, o sea, la orden para nosotros es también no acercarnos justamente a ese árbol. ¿Cuál es el árbol, hermano? De repente es el televisor, el internet, no sé qué cosa es lo que quita el primer lugar a Dios. Lógicamente, si le abrimos la puerta al enemigo como le abrió la puerta a Eva, de hecho, pues va a destruir nuestra vida y podemos estar mal, aún siendo hijos de Dios, hermanos, ¿no? Aún siendo hijos de Dios, entonces ahí nos volvemos mundanos, carnales, estando dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, hay que hacer una distinción. Esto es serio, ¿no? Es serio porque no lo podemos tomar a juego esto, hermanos. Esto de la idolatría, hermanos, la idolatría. Entonces, el pueblo de Israel vivía en Egipto donde era idólatra. Y sí o sí, Hermanito, hermanos, pues ellos se contagiaron, hermanos, con esas costumbres y tradiciones. Y había que hacer una distinción, hermanos, ¿no? Una distinción. Y por eso el comentario, hermanos, dice, Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios. ¿Para qué? Para que no fueran engañados, para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. ¿Qué hace la idolatría? Degrada, destruye y hace perder a los hijos de Dios, pues hermanos. Entonces, es serio, hermanos, esto de la idolatría. Sí, hermana, por favor, participe. buenos días Bueno, con todos, hermanitos. Bueno, los ídolos hoy en día, ¿no? Sería el dinero y las riquezas también. Por ejemplo, acá tenemos un versículo que dice así, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. En Primera de Timoteo 6:10.
¿Por qué es un ídolo el dinero? Muchas veces confiamos más en el dinero que en Dios. Ahora el otro sería el yo, orgullo, ego, autosuficiencia. Eso está en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos dice Dios, ¿no? Porque es un ídolo, porque queremos el control eh, y no dejamos que Dios dirija nuestra vida, ¿no? El placer y el entretenimiento también, amadores de los deleites más que de Dios, está en 2 de Timoteo 3:4. ¿Por qué es un ídolo también eso? Porque buscamos llenar el vacío con distracciones en lugar de buscar a Dios, ¿no? Así como usted decía, ¿no? Abrimos de repente las puertas al internet, al televisor y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahora, las personas, pareja, hijos, líderes famosos, ¿no? Dice, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Eso está en Mateo 10:37. Eso también es un ídolo, ¿no? ¿Por qué es un ídolo? Porque a veces ponemos a personas por encima de la voluntad de Dios. La apariencia física y la vanidad también es un ídolo. Dice, el corazón del hombre se enorgullece de su apariencia. Proverbios 31:30, ¿no? ¿Por qué es un ídolo? Porque nos enfocamos más en cómo nos vemos, cómo está nuestro corazón delante de Dios. El trabajo y el éxito también es un ídolo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Está en Marcos 8:36. ¿Por qué es un ídolo? Porque podemos sacrificar nuestra relación con Dios por ambiciones terrenales. Ahora, la religión sin obediencia ni relación con Dios. Versículo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¿Por qué es un ídolo? Porque convertimos los ritos o costumbres en algo más importante que obedecer a Dios con el corazón. Amén, hermanito. Muy bien, hermana Rosa. Así que, hermanos, tenemos que aprender de estos comentarios o de vuestra participación. Yo estoy aprendiendo, hermanos, aquí. O sea que Faraón, hermanos, Faraón tenía un ídolo. ¿Cuál era el ídolo, hermanos? Aparte de los ídolos que han sido atacados con las plagas, el ídolo del faraón, que también puede ser nuestro ídolo, era su ego, como dijo nuestro hermano, su ego, su yo, su yo. Él se creía Dios, era independiente. De repente podríamos estar así. No hacemos caso a nadie, creemos que tenemos la razón. Entonces, y lo terrible es de que no hacerle caso a Dios, hermanos, ¿no? Entonces, por eso Faraón fue atacado en ese punto, ¿no? Él tenía su idolatría hasta el final, hermanos, ¿no? Antes a la última plaga, la novena plaga, ahí decía, ¿no? Si vuelven a ver mi rostro, vienen a mí, no van a vivir, les voy a matar. Así les dice, ¿no? A Moisés y a Aarón. O sea, está muy bien. Y ya no vieron su rostro de Faraón, porque sabemos ya que después, hermanos, Faraón, pues moriría con todo su ejército enterrado, pues, ¿no? En el mar Rojo, hermanos. Se cumplió eso. Bueno, entonces ahí está un ídolo, hermanos. El ídolo es el yo, el orgullo, el enaltecimiento. Otra cosa que también nos hizo mención nuestra hermana es la apariencia, hermanos. Uno se enfoca, o sea, pone el foco, la mira. Para sacar foto hay que enfocar. ¿No? ¿Qué cosa vas a sacar? O sea, vas a mirar algo para sacar una foto, digamos. Se está enfocando ahí. Entonces, hermanos, ¿en qué nos enfocamos? A veces en la apariencia. Uno se mira a sí mismo, ¿no? Lucifer se enfocó en sí mismo, que era hermoso, era sabio, era inteligente, era lo máximo, hermanos, en la creación, ¿no? En el cielo. Se enfocó y ese fue el problema. Ahí se convirtió él mismo también en un ídolo, pero él quiso ser como Dios. Y esa pretensión, pues, logró en esta tierra de que todo el mundo le adore a él.
engañando al ser humano, ¿no? Por eso es que el Señor Jesús vino, ¿no? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermanos, ahí ese puede ser también nuestro ídolo, si nos estamos enfocando en nosotros, que soy un profesional, que tengo capacidad, que sé, que conozco el espíritu de profecía, no sé. Nos enfocamos así, hermanos, en nosotros y empezamos a creernos, ¿no? Que somos lo mejor, no sé. Entonces, ahí está el problema, ¿no, hermanos? Otro Hermano también que Cristo, ha dicho nuestra hermana, termino esto, hermano, la idea, acerca de los labios, ¿no? Que nosotros de boca podemos estar sirviendo a Dios de boca, pero no de corazón. Estamos enfocados solamente en los ritos, ¿no? Eh, pero no de corazón, no hacer las cosas o por amor a Dios. Sí, hermano, participe, hermano. al inicio Dios había dicho a Adán que no comas de ese árbol, pero se acercaron pues y comieron, porque el diablo les dijo, serán como dioses, como Dios, serán como Dios, serán, o sea, dioses. Y Faraón se consideraba pues Dios, yo soy Dios. No, y inclusive en otra parte, no recuerdo en qué parte dice de que Faraón está comparado con dragón, porque la mentalidad de dragón de Satanás es ser siempre, ser igual, que se le adore. En el desierto a Jesús le digo, si postrado te arrodillas delante de mí, no es necesario que mueras. Yo te doy toda esta tierra porque a mí me has sido dado. Entonces, cuando alguien es orgulloso, eso lo que está queriendo decir es, yo también quiero reflejar el carácter de Satanás. Eso es lo peligroso de ser orgulloso. Muy bien, hermanos. Miren esta primera cita, ¿no? Dios permitió entonces que su pueblo y nosotros también como pueblo de Dios experimentemos, pues, hermanos, como ellos, la terrible crueldad de los egipcios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay pruebas en nuestra vida? Para que no seamos engañados, pues, por la degradante influencia de la idolatría, hermanos. Había que hacer distinción, pues, hermanos, quién es el que manda en este universo, en este mundo, y en nuestra vida, quién debe mandar, ¿no? Bueno, continúa, hermanos. En su trato con el faraón, hermanos, el Señor mostró su odio, ¿no? Por la idolatría. Dios, o sea, odia la idolatría y su firme decisión, hermanos, de castigar la crueldad y la opresión también, hermanos. Continuamos. Dios había declarado tocante a Faraón, hermanos, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, dice Éxodo 4:21. Y aquí nos aclara, pues no fue ejercido un poder sobrenatural, hermanos, para endurecer el corazón del rey. ¿No? Dios dio a Faraón las evidencias más notables del poder divino, hermanos. ¿Ya? Pero el monarca rehusó obstinadamente aceptar la luz, pues, hermanos. O sea que él en sí, por el libre albedrío que tenía, pues, el que se creía Dios, el yo hizo prevalecer entonces, pues se obstinó, pues. Y Dios está demostrando quién es el que manda a través de las plagas, incluso los brujos, los hechiceros, los científicos de ese tiempo, ¿no? De Egipto, las primeras plagas imitaron, ¿no? Con sus encantamientos. Pero frente a estos, hasta los hechiceros, hermanos, se dieron cuenta de que era dedo de Dios, el poder de Dios, y que no podían hacer nada contra Dios. Pero Faraón se obstinó y entonces ese hecho de dejarle a que continúe ese camino de obstinación, hermanos, eso es por lo que dice, ¿no? Que Dios no endureció el corazón de Faraón. Toda manifestación, hermanos, de poder infinito que él rechazaba, lo empecinaba más en su rebelión, hermanos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Es así? ¿No es así? Que una vez nos dicen, por favor, mira, aquí dicen, no, aquí están las puertas abiertas, el Señor te llama, entrégate. No, dicen, mañana o pasado, yo he entendido perfectamente que hay una sola salida, hay un solo Dios, entonces tengo que entregarme, pero no lo acepto, lo rechazo, lo postergo.
entonces estoy endureciendo mi corazón, hermanos. Cuando me dice, deja eso, está mal, no, va a destruirte ese ídolo, ¿no es cierto? Puede ser, no, el internet, no sé, los medios, ¿no? Que hay, o no sé qué puede ser las canciones, la música, no sé qué, pero, el Señor, pero nos obstinamos. No, no pasa nada, decimos, no pasa nada, ¿no? Sí, pero cada vez nuestro corazón duro y después ya estamos metidos completamente en eso y hermanos, y vamos a encontrar pues la ruina de nuestra vida, ¿no? La destrucción de nuestra vida. Entonces, toda manifestación, hermanos, de poder infinito que él rechazaba, entonces, ¿qué pasaba cuando lo rechazaba? Lo empecinaba, lo endurecía, ¿no? Más en su rebelión, hermanos. Las semillas, hermanos, de rebelión, ¿no? Las semillas de rebelión, nos dice allí, ¿no? A ver, dice ahí, las semillas, a ver, de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, produjeron pues, hermanos, su cosecha. Ya pues, el primer milagro que Dios hace, no esto. Y entonces ya endurece pues el corazón y cada vez más y más. Eso es lo que nos sucede a nosotros también, hermanos. Entendiendo claramente todo, quién es el que manda en este universo, en el mundo, que hay un solo Dios que nos ama, que nos ha creado, que nos sustenta, que también nos redime, pero entendiendo todo eso, pues no aceptamos, nuestro corazón se vuelve duro. Y no hay nunca ni cuándo entregarse a Dios y así uno se pierde, porque el tiempo perdido, hermanos, dice mucha gente, ¿no? Dice, uy, me hubiese entregado cuando era joven. He escuchado el mensaje cuando era joven o cuando era niño, me hubiese entregado, pero ahora ya no puedo, ya estoy destruido, ya qué, ¿para qué ya me voy a entregar? La gente dice así, lamenta, pues, hermanos. Cuando venga Jesús, casi toda la humanidad va a lamentar también, pues así dice la Biblia, ¿no? Bueno, el sol y la luna, hermanos, eran para los egipcios objetos de adoración, ¿no? Como las culturas, ¿no? Las tradiciones. En esas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos, dice. Sin embargo, por espantoso que fuera este castigo, evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. A ver, estaba, dice, dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Bueno, en pocas palabras, hermanos, las plagas irían en crecimiento, ¿no? O sea, serían más duras las pruebas, o digo, las plagas que vendrían, ¿no, hermanos? Así que la gente tenía que tomar su decisión, pues. Y el pueblo de Israel, no, hermanos, también estaba observando, estaba viendo realmente, pues, esa situación, hermanos, frente a la aflicción que ellos pasaban como esclavos allí, hermanos, ¿no? Bueno, había que tomar una decisión, pues, hermanos, ¿no? Preguntas entonces para dialogar, hermanos. Primera pregunta dice, reflexiona acerca de por qué el faraón se endureció tanto contra la opción obviamente correcta. ¿Por qué faraón se endureció tanto, hermanos, contra la opción claramente correcta? Pues, hermanos, ¿por qué? A saber, dice, ¿cuál era la orden de Dios? Dejar ir al pueblo. ¿Cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo, hermanos? ¿Cómo es que nosotros también, como Faraón, podríamos engañarnos tanto a sí mismos, observando, viendo, ¿no? Todas estas señales del poder de Dios. Otra Hermano pregunta dice, Cristo, sí, hermano, por favor, conteste la pregunta. yo creo por qué se obstinó tanto es porque el diablo usó también milagros. ¿No dice Apocalipsis que tiene poder para descender fuego del cielo? Sus varas de sus ¿cómo se llama? Sacerdotes o de los adivinos, los encantadores, también echaron al suelo su bastón. Entonces, él desde pequeño, desde chiquitito, le han dicho de que era el Horus, Dios
alto, de la tierra alta y de baja, o sea, de dos mundos que él gobernaba, la parte de arriba y la de abajo, ¿no? Y él creía que era Dios. Entonces, con la serpiente que él tenía en la frente como le daba poder y verdaderamente también yo soy Dios, no lo podía mover y el diablo hace esos milagros. Igualmente, los que van al Taitacha, a cualquier, el diablo hace milagros y entonces la gente enseguecida ofrenda a sus hijos, los viste de lo más bonito, lo hace bailar desde chiquitito y hasta viejo, pues acaban su vida en ese camino. Y el diablo está detrás de ello. Eso es el problema que estaba afrontando este faraón hasta su muerte. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, como dice ahí nuestro hermano, aplicando a nuestras vidas, hermanos, que dice una persona, ¿por qué no quiere entregarse a Dios? Entonces, por la tradición, dicen, no, esta es una tradición de mis padres han estado en este grupo religioso, así que yo no puedo retirarme de este grupo religioso. Entonces, a pesar que saben que está en el engaño, en la mentira, no se separan por la tradición, o sea, ese es el ídolo, ¿no? La tradición, ¿no? Entonces, y así, hermanos, hay muchas cosas, bien, participen, hermanos, ¿no? Entonces, ahí vemos una causa, ¿no? La tradición, ¿no? Que uno se empecina en eso, ¿no? Alguna vez se contó también ese testimonio de un líder religioso de la iglesia romana, pues no, un monseñor que conoce la verdad, la profecía, así como nosotros lo conocía, pues, hermano. Y entonces los jóvenes le preguntaron, pues le dijeron, pues si usted conoce, pues únase pues a nosotros. Y le dijo, a ver, les voy a preguntar a ustedes, si vuestra mamá es prostituta o ramera, ¿ustedes dejarían a vuestra mamá? Entonces, esa fue la pregunta que dijo él, ¿no? O sea, sabía que estaba en la iglesia así prostituida, ¿no? Con la idolatría. Entonces, él por la tradición no quería dejar, aún sabiendo la verdad, ¿no? Sabiendo la verdad. Y así murió, pues él no, con su idea, y mucha gente se pierde así, hermano. Bueno, ¿cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo? Es una pregunta. ¿Qué advertencia representa esto para nosotros acerca del peligro de obstinarnos, hermanos, en el pecado al punto de tomar decisiones desastrosas, aunque el camino correcto esté ante nosotros todo el tiempo, hermanos? ¿Qué les parece esa pregunta, no? Aquí hay una advertencia, ¿sí o no, hermanos? No, es una advertencia sobre nosotros, ¿no? Que es un peligro, hermanos, peligro, hermanos, si vamos a seguir siendo obstinados, ¿no? En el pecado, o sea, hacer lo contrario de lo que dice Dios, ¿no? Y así uno toma decisiones desastrosas, hermanos, desastrosas, Hermano, ¿no? Ajá, sí, hermano, pregunta, comenta, a ver, ¿qué respondemos a esta pregunta, hermanos? Ajá. Pa- hermano, Participe, hermano, participe. buenos Hacer días. que, Hermano, justo, sí, participe, hermano, participe, pregunte, comente, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? gracias, hermano. Es que Faraón está pensando que el Dios Moisés presentó, está pensando Faraón de que el, el Dios que presenta es igualito que tienen ellos. Entonces, otro Dios como que ellos tienen, igualito está pensando, ¿no? Por eso es que no acepta. Ahora, ¿qué le espera? Por no aceptar a un Dios todopoderoso que creó todo. Hay un juicio final de los finales. Eso no conoce. Y como no conoce, por eso es que se endurece, se resiste, se opone. Entonces, en otras palabras, él también se cree todopoderoso y no conoce que sobre él está
un Dios que lo hizo todo, todo, entonces ese concepto no lo tiene. Por eso es que se opone, se endurece, se distancia, se independiza y entonces todas estas palabras que podemos emplear. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso, me parece. Sí, hermanos, pues ahí estamos. Así que, hermano, estudiemos, meditemos, hermanos, meditemos en estas preguntas, pensemos, no en responder, apliquemos a nuestra propia vida. Hay otro asunto también, hermanos, de idolatría, y en la Biblia lo menciona, me parece justamente con ese término de idolatría, ¿no? Entonces, y justamente el apóstol Pablo se da cuenta que nosotros, los hijos de Dios dentro de la iglesia, podemos ser idólatras también. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo era la idolatría en ese tiempo? Hermanos, empezó a dividirse la iglesia. Se dividió la iglesia, hermanos. Y se molestó Pablo, realmente se molestó grandemente. Por esa Hermano, idolatría. Termino, hermanos, la idea, termino la idea. ¿Cuál era esa idolatría, hermanos? Entonces, el apóstol Pablo hace un llamado terrible, incluso creo que con la palabra de maldición, ¿no? Maldito, me parece que dicen, ¿no? Hermanos, ¿por qué? Porque empezaron, hermanos, a seguir, como hoy en día, por ejemplo, yo seguiría al pastor X, otro, al pastor, otros siguen a otro pastor y a otro pastor, y eso es idolatría, hermanos, eso es idolatría. ¿Qué somos nosotros? Dicen, ¿no? ¿Qué soy yo para ustedes? Que eso no son nada, pues, ¿no? Para que me sigan, o a Silas, a Apolo, ¿para qué somos nosotros, no? Hermanos, es terrible eso, ¿no? Seguir a personas, ¿no? No debemos seguir nosotros a personas, hermanos. ¿A quién debemos seguir? Es al Todopoderoso, pues al único Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos aferrándonos y la iglesia nos dividimos, hermanos, muchos así se aferran, ¿no? Incluso ahí de repente a la hermana Juay y tal, como si fuera Dios, diosa, ¿no? Y la gente que mira de afuera dice, ay, tienen su virgen, dicen, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestra virgen, entonces eso es idolatría, hermanos, eso es idolatría. No debemos seguir a personas, no tenemos que seguir a Pablo, no tenemos que seguir a Moisés, no tenemos que seguir a Dios, hermanos. Si seguimos a personas, estamos siendo idólatras. Y ahí es donde el apóstol Pablo se molestó, hermanos. Bueno, continuamos, hermano. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Quiere participar? Participe, hermano. hermano, sí, gracias a Dios por las oraciones, hermano. Ahora estoy en Iquitos, lo que les había anunciado, hermanos. Lo que pasa que el Señor mandó las plagas para limpiar los ídolos, dice ahí en Ezequiel 36:25, la última parte dice, Dios limpia que los ídolos. Ese es el punto principal, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Pues te sientas libres de participar. Vamos con una pregunta más, hermanos. Aquí en la lección dice, en un momento dado, hermanos, en medio de la devastación que el faraón había acarreado a su propia tierra y a su pueblo, hermanos, declaró, no, miren, faraón, hermanos, viendo, ¿no? La situación ya, su país destruido, hermanos, ¿no? Declaró pues a Faraón, he pecado esta vez, dice, ¿no? Faraón, ¿ah? El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos, dice, ¿no? Hermanos, reconoce, Faraón, he pecado, dice Faraón esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos, ¿no? Aunque esa era una maravillosa confesión de pecado, hermanos y hermanas, ¿cómo sabemos que no era sincera, hermanos? ¿Cómo sabemos que esa declaración de Faraón, que reconoce que había pecado, que Dios era justo y que también su pueblo había pecado? ¿Cómo sabemos que ese reconocimiento, ¿no? De que ha pecado no era sincero? ¿Alguien quiere contestar, hermanos? Hermano, justo
Sí, por favor, hermana, conteste esa pregunta. Porque el arrepentimiento nos lleva a querer odiar lo que hicimos y no querer volver a hacerlo. Y él se empecinó en, o sea, una vez que se fue la plaga, una vez que estuvo bien, quiso, o sea, seguir en lo mismo. El arrepentimiento sincero cambia la vida de las personas. Ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Sí, pues el arrepentimiento sincero, ¿no es cierto, hermanos? O sea, transforma o cambia. Hermanos, en la vida práctica eso sucede, hermanos. Hay problemas a veces dentro de la familia, hermanos, en la familia, en la pareja. Hay casos en los cuales, ¿no? Se aconseja y se dice, ¿no? Que primero tiene que estar Dios, como dice la Biblia. Si Jehová no está en la familia, no edifica ese hogar, esa casa, en vano el psicólogo, el pastor, todos los consejos es en vano. Si Dios no va a estar en primer lugar, cualquier consejo que se les pueda dar, de nada sirve. No sirve para nada. En vano no edifican los edificadores, hermanos. No, entonces, hermanos, eso es importantísimo, hermanos, ¿no? Hermano, Importantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, algo quiere lo decir que, nuestro hermano. lo que pasa es que cuando el ser humano se opone, se resiste, entonces tanto y tanto y tanto, y se acabó todos los recursos humanos, entonces viene arrepentimiento, pero está sujeto a qué? A un tiempo. El tiempo va pasando, días, horas, semanas, años, todo, y entonces los recursos se agotan y luego no hay otro camino, no hay otra alternativa que arrepentirse o sufrir y sufrir, y recién, entonces la persona puede ser un arrepentimiento sincero o también un arrepentimiento falácico, ¿no? Entonces depende ahí entrar en qué posición se encuentra el ser humano. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, hay que aclarar ese punto, ¿no? Del arrepentimiento, hermanos. Entonces, así en el consejo, ¿no? Que se da así a parejas que están queriendo resolver sus problemas, pero no quieren darle lugar, pues, a Dios en la solución de su problema. Entonces, es imposible, pues, solucionar el problema. Entonces, y además, en casos, por ejemplo, si uno quiere realmente arrepentirse, el arrepentimiento sea sincero, mostramos, no, se le decía, ¿no? Por ejemplo, a una pareja se le decía, no, mira, tú eres un empresario, ¿sí? Y ya negocias todo esto, y así que si por decir tú cometiste un error en tu negocio y fracasaste, caíste a la ruina, estás en la ruina y tú reflexionas y dices, bueno, he cometido este error, tengo que levantarme otra vez haces. Hermano, yo le decía, ¿vas a cometer ahora otra vez ese mismo error para que arruines otra vez tu negocio? No, ya no vas a cometer ese mismo error, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? En la vida práctica, no en la familia, en la pareja. Si mi problema, mi pecado, eso es lo que me ha llevado a la ruina, ya no tengo que cometer más, nunca más, porque si no, otra vez voy a estar en la ruina y voy a empeorar, peor. Es lo que enseña la Biblia, pues hermanos. Arrepentimiento es dejar completamente al 100%. Si mi problema es que estoy tomando cerveza, alcohol, entonces tengo que dejar completamente, pues hermanos, ¿no? Si voy a estar siguiendo ahí, juntándome con sus amigos todavía, me acerco, como decía, ¿no? A ese árbol que no debo acercarme. Entonces voy a caer otra vez, otra vez, otra vez. ¿No? Entonces, el arrepentimiento verdadero, pues hermanos, es no volverse a Dios completamente y con el poder de Dios, ya no más, nunca más hacer eso que está mal, nunca más. Porque si lo vuelvo a hacer como Faraón, hermanos, duro, duro el corazón hasta que se perdió, pues hasta que murió Faraón. Bueno,
Ese sería pues no la lección de este viernes, pero vamos a ir a la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero, hermanos. Ahí está en la pantalla. Él tiene su presentación aquí con muchos dibujitos, hermanos. Ahí están las plagas, no el río Nilo que se convirtió en sangre. Ahí están haciendo pozos en las orillas para tomar agua. Ahí está, ¿no? La plaga de las ranas, hermanos, rana en todo sitio, hermanos, pues no, ahí está. Ahí están también los insectos, los piojos, bueno, ahí están, hermanos, también. Ahí están las moscas, hermanos, la plaga de las moscas. Ahí la plaga en los ganados, hermanos, tirados, ahí están muertos los ganados, ¿no? Ahí está la plaga de las úlceras, ahí están los dibujos, hermanos, ¿no? Las úlceras. También está la plaga del granizo, ahí está la plaga de los, ¿cómo se llaman esos animalitos, hermanos? A ver que me ayudan. Que se comieron por los Langostas. langostas, gracias, hermano. Las langostas, hermanos, que terminaron de comer lo que dejó, pues, el granizo, ¿no, hermanos? Se lo comió. Y la plaga de las tinieblas. Hasta ahí hemos estudiado, hermanos, las 9 plagas hemos estudiado en esta semana, hermanos. Seguro la siguiente semana estudiaremos la última plaga, hermanos, con el nombre de la Pascua, ¿no? ¿Qué era eso de la Pascua? Vamos. Entonces, hermanos, con esta lección, el texto para memorizar está en Éxodo 9:35, que dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, hermanos, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas, hermanos. No dejó ir a los israelitas, hermanos. Ujú. Muy bien. Hermanos, así que de eso se trata, ¿no? Y aplicarlo a nuestra vida, hermanos, no hagamos que nuestro corazón sea duro. Hoy día puede ser el día clave, ¿no? Si todavía vamos a sentir el llamado del Espíritu Santo, sería hoy día que hay que tomar decisiones, ¿no? Y no mañana, ¿no? Mañana pues es demasiado tarde. Bueno. Vamos a continuar entonces con esta presentación. El hermano hace comentarios. Dice, cuando el pueblo de Dios se debía enfrentar a una guerra, Dios les instruyó para que, en primer lugar, se parlamentaran condiciones de paz. ¿Ah? Así dice la Biblia, ¿no? Cuando vas a entrar en guerra, primero conversa, de repente va a haber paz, ¿no? Si no se conseguía llegar a un acuerdo, debía pues pasarse a la acción. Entonces ahí sí la batalla empezaba, pues hermano. Eso enseña la Biblia en Deuteronomios 20:10-12, ¿no? Así dice. Así fue como Dios trató pues con Egipto, hermanos. Primero, entonces conversó con el rey de Egipto y todo esto, ¿no? Se había intentado pues una salida pacífica, hermanos, pero el rey Tutmosis se negó pues a aceptarla, hermanos. Este faraón no aceptó. Había llegado el momento de pasar pues a la acción. Entonces ahí viene pues no la lucha, hermanos, no vienen las plagas. Cuando cayeron, hermanos, las plagas, ningún dios del enorme panteón egipcio, o sea, del templo egipcio, no, panteón se dice, ¿no? A ese templo egipcio donde están todos sus ídolos. ¿Cuántos miles y miles de ídolos tendría? Pues no, hermanos. Como hoy en día, hermanos, Roma Papal tiene pues una infinidad, para todo tiene sus ídolos, ¿no? Entonces, cuando cayeron las plagas, ningún dios del enorme panteón egipcio pudo proteger a Egipto del poder verdadero y único de Dios. ¿Quién ha podido proteger de las plagas que envió Dios, hermanos? Nadie, pues. Imitaron ciertas plagas, ¿no? Con sus encantamientos, pero no podían, pues, contra Dios. Y eso hay que darnos cuenta, hermanos, ¿no? La lección lo divide nuestro hermano en cuántas partes. Aquí hay una primera parte, el preludio, dicen, ¿no? Lucha de serpientes. Después, un corazón endurecido. Luego las plagas, hermanos, las plagas. Las 3 plagas leves, que están en el capítulo 7 de Éxodo. Después vienen las 3 plagas graves,
Éxodo 8, y vienen finalmente, ¿no? 3 plagas devastadoras, hermanos, en Éxodo capítulo 9. Así lo ha dividido nuestro hermano para hacer su resumen, ¿no? A ver, hermanos, veamos la primera parte, el preludio, pues, hermanos, ¿no? Lo que es previo a las plagas. Hay el dibujo de la serpiente, hermanos. Dice ahí el texto, Éxodo 7:2. Cada uno de ellos, dice, hermanos, arrojó su vara al suelo. Bueno, primero pues arrojó, ¿no? A Moisés, a Aarón, ¿no? Ahí arrojó la vara y entonces pues se convirtió en culebra. Y luego los hechiceros, ¿no? De Faraón, los magos, hechiceros, sus hombres sabios, ¿no? Lanzaron sus varas también con sus encantamientos, convirtieron pues también en culebras. Y cada vara, hermanos, se convirtió, dice, en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Ahí está. ¿Quién venció, hermanos, en esto de las culebras? Claro, en este caso, pues Dios, ¿no? A través de Aarón, se lo tragó sus varas. La vara puede ser un símbolo de poder, hermanos. Entonces el poder se traspasó, pues, a Aarón, ¿no? Bueno, ahí está el texto bíblico, hermanos, lucha de serpientes. ¿Qué comenta aquí nuestro hermano? Dios expresó que la liberación de Israel era una guerra que luchaba personalmente, ¿no? Contra los dioses egipcios, hermano. En su corona, hermanos, dice, en la corona, pues, ¿no? Del faraón. Símbolo de su poder, hermanos, el faraón lucía una hermosa cobra, o sea, una culebra, hermanos, una cobra en su cabeza, en su corona del faraón. Hay, pues seguramente los restos uno puede ver hoy en día en el museo, esas coronas del faraón, hay una cobra, hay una culebra, hermano, que representaba, dice, a la diosa Uatyet, Uatyet, hermanos, son los ídolos, hermanos. Así que ahí está la lucha, hermanos, en la figura de las culebras, hermanos, ¿no? Al convertir la vara, hermanos, en serpiente, Dios estaba desafiando directamente a esta diosa. O sea, Dios está atacando pues a esa diosa, ¿no? Que representa su poder del faraón, pues. ¿Sería capaz de proteger a Faraón, hermanos, esa cobra? Satanás, hermanos, imitó el milagro a través de los magos, ¿no? Pero él no puede crear vida, pues Satanás no puede crear vida, hermanos. Sus serpientes solo parecían serpientes. Sin embargo, Dios sí había creado una serpiente viva, capaz de devorar a, a las inanimadas, pues a las inanimadas, hermano. Claro. Bueno, ahí, hermanos, esos encantamientos, ¿cómo harían? Yo personalmente me imagino, ¿no? Que estos magos, ¿cómo harían, no? Me imagino hasta que podrían ser serpientes reales, pero que lo endurecían, pues, o sea, se volvían así como bastón, me imagino, ¿no? Y lo lanzan y ya, pues se convierte en culebra, pues se lo comió la culebra, ¿no? De Aarón. O como también dice aquí el comentario, de repente eran inanimadas y era una magia nada más, y entonces, pero se lo comió, pues de todas maneras, una u otra forma, ¿no? Pero el asunto es que ahí es que demostró, ¿no? Que la culebra, ¿no? De la vara de Aarón, pues se lo comió, venció. Dios mostró así que él, no los dioses egipcios, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Ahí está, hermanos, la lucha. Se está demostrando, hermanos. Se está demostrando en la práctica. Vamos con lo siguiente, hermanos. Un corazón endurecido. En Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que, hermanos, el corazón de Faraón se endureció viendo esa lucha, ¿no? Entre culebras. Aquí, hermanos, hay un dibujo de corazones. Vamos a ver qué dice aquí. En el libro de Éxodo se dice 9 veces, hermanos, que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahí están los textos bíblicos. Y
Otras 9 veces se dice que el faraón mismo, él mismo endureció su corazón. Ahí están los versículos, hermanos. Como si fuera un empate, ¿no? Entonces, ¿quién endureció el corazón del faraón? Uno se pregunta, hermanos, ¿no? ¿Quién endureció? Nos dice, tras las 5 primeras plagas, hermanos, se dice explícitamente, claramente se dice que Faraón es el que endureció su corazón, hermanos, hasta la 5ª plaga. Es decir, que se negó pues a responder positivamente al llamado del Espíritu Santo que le impulsaba a dejar, hermanos, no a dejar. Bueno, esa actitud. Hermanos, así que el mismo Faraón es el que endureció su corazón. Así como nosotros, hermanos, pongamos en lugar del Faraón, nos llaman una vez, no hacemos caso. Nos llama otra vez para que estemos con el Señor, no, entreguemos nuestra vida, no hacemos caso. ¿Y hasta cuántas veces acá? Hasta 5 veces. Pero después, ¿qué pasa, hermanos? Cuando dice que Dios va a endurecer el corazón de varón, es que ya te deja en ese camino. Ya, pues ya está duro tu corazón, entonces piérdete, has elegido perderte, entonces piérdete. Y cada vez más duro se vuelve tu corazón y ya el Espíritu Santo no puede hacer nada, ¿no? Ya hasta llegaste a pecar contra el Espíritu Santo, pues no. Tu corazón se ha vuelto duro. Tras la 6ª plaga, hermanos, Dios endurece el corazón. Faraón aparentemente había pasado la barrera del arrepentimiento. Ya pues, pasó la barrera del arrepentimiento. Sin embargo, en la 7ª plaga se le da otra oportunidad, pero vuelve a endurecer su corazón, hermanos. Todo esto para demostrar, ¿no? ¿Quién manda aquí en el universo, hermanos? En esta tierra y hasta en nuestras vidas, hermanos, tenemos que saber quién manda aquí. Pero nosotros somos libres para decidir quién queremos que esté dirigiendo nuestra vida, o Dios o Satanás, no a través de las tradiciones, costumbres, filosofías humanas. A partir de entonces su destino estaba ya fijado, hermanos de Faraón. Dios había endurecido el corazón de Faraón porque éste había decidido firmemente que no quería arrepentirse, pues, hermanos. Decidió eso, ¿no? Así está, hermanos, así estás. Así que hay un comentario aquí, hermanos, dice, a cada rechazo de la luz, hermanos, a cada rechazo de la luz, el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder. Pero la obstinación del rey crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad de Dios del cielo. Se endurecía, no se obstinaba. Hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina, ¿no? O sea, los llamados, ¿no? Como flechas, ¿no? De Dios. Entonces, el hombre quedó completamente, pues, endurecido por su propia resistencia persistente, hermanos. Así es lo que nos pasa a nosotros también. Faraón sembró obstinación. ¿Y qué cosa cosechó, hermanos? Y cosechó lo mismo en su carácter, pues, hermanos. El Señor no pudo hacer nada más para convencerlo porque estaba obstinado y lleno de prejuicios, hermanos, hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón, ya no. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. Así que, hermanos, ojo, si todavía ahora sentimos el llamado de Dios todavía, pues sería bueno tomar decisión. Hermano, Sí, hermano, ¿alguna ahí pregunta? se cumple, ahí se cumple lo que dice San Marcos 3:29, blasfemia contra el Espíritu, ya no, ya ese es último, por negar al Espíritu Santo, pues hermano, blasfemia sucede, versículo se cumple en quién, en Faraón, hermano. Esto es, gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Para Dios, hermanos, escuché anoche justamente en esto de Caleb, hermanos, de que Dios quiere que nosotros seamos vencedores. En el Apocalipsis, entre los mensajes que se da a cada iglesia, hermanos, o sea, a lo largo de la historia siempre dice, al vencedor, yo le daré que tenga la vida eterna, que tenga todo, hermanos, que su nombre esté escrito en el cielo. Todo es para los vencedores y solamente para los vencedores. Y Dios quiere que seamos vencedores. Y con Cristo
como dice Pablo, somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Así que, hermanos, Dios sí o sí quiere que seamos vencedores. No quiere que nos rindamos, hermanos. No, porque Dios es el Todopoderoso y hay que confiar en Él, hermanos. Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida, dice hermanos. Así que, hermanos, si hemos estado acercándonos y ahí hemos estado cayendo, hermanos, hay que salir. Ya nos damos cuenta, hay que arrepentirnos de verdad. Dejar eso lo que está mal. No juguemos con el pecado, hermanos. No seamos como ese joven, ¿no? Que estaba caminando por el cerro y dice, encontró pues ahí en la nevada a una culebra congelada, hermanos, una culebra venenosa. Y este joven dijo, ay, qué bonita culebra. Y lo puso a su pecho, hermanos, para darle calor. Y la culebra, pues, hermanos, como resucitó, o sea, despertó, hermanos, y le mordió en el cuello y lo mató, pues, a este joven. No juguemos con el pecado, hermanos, nos va a matar así. Hermanos, así que hay que tomar decisión, hermanos. Vamos a continuar con la lección, las plagas ahora, hermanos. Empezamos con la primera plaga, hermanos. Era leve esta plaga, sangre, ¿no? La plaga de la sangre. Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, dice, ¿no? He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río Nilo, ¿no? Y se convertirá en sangre. Bueno, el faraón siempre iba pues a su divinidad que era el río Nilo, ¿no? Cada mañana, así como nosotros nos levantamos cada mañana para estudiar la Biblia, ¿no? Y conocer de nuestro Dios, Él nos habla. Entonces él iba pues a su divinidad, no al río Nilo. Y ahí es donde Dios se manifiesta y le dice a Aarón, mira, aquí yo voy a golpear el río y se va a convertir en sangre, ¿no? Y así fue, pues, hermanos, ¿no? Hizo eso y se convirtió, pues, en sangre el río Nilo, hermanos. Ahora, acá nos dice, hermanos, Hapi era el nombre, pues, del río Nilo, ¿no es cierto? Como su dios, Hapi, dios del Nilo, ¿no? Eso está en Éxodo 7, 14 y 25. Bueno, todo se corrompió pues con sangre, ¿no? Literalmente sangre. Luego también sabemos que los hechiceros, los magos, también con sus hechicerías y quisieron pues que el agua se convirtiera en sangre, ¿no? Así que el faraón pues endureció su corazón. El Nilo, hermanos, con sus crecidas, o sea, el río Nilo crecía, ¿no? Daba pues vida a Egipto, dice, ¿no? Vida a Egipto, el agua, ¿no? Pero ¿quién creó las fuentes de las aguas? ¿Quién ha creado la fuente de las aguas, hermanos? ¿No es Dios? Entonces, ¿a quién hay que adorar? No pues a las aguas, hermanos, sino a Dios que ha creado las aguas, pues, hermanos. Los magos simularon la conversión del agua, pero no pudieron revertirla, dicen, ¿no? Revertirla. Bueno, eh, eso, hermanos, no hay gente que hoy en día adora no solamente al agua, sino a los cerros, a la tierra, hace pagos y todo, ¿no? Pero ¿a quién se debe adorar? Pues no pues a la tierra, a los cerros, sino a Dios que ha creado los cerros, la tierra. Al sol otros adoran, ¿no? Entonces, ¿a quién hay que adorar? A Dios que ha creado el sol, pues no al creador, no al objeto, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que aquí está pasando, ¿no? Vamos a ver la siguiente plaga, pues, hermano. La segunda plaga, hermanos. Leve todavía, ¿no? Las ranas. Éxodo 8:5 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Así que con su vara también tocó los ríos, los estanques, hermanos, y de ahí surgen pues las ranas. Millones y millones seguramente de ranas hubo en todo Egipto, pues, hermanos. Ranas en todo. En tu cama, rana. En tu artesa, cama. En tu plato, rana. En todo rana, rana. O sea, no, ni puedes caminar por todo, el camino está lleno de ranas. Entonces, así, esa fue la plaga, hermanos, de las ranas, hermanos, ¿no? Bueno, ¿qué dice el comentario? Vamos a ver acá.
Dice Jequet, ese es el nombre, dice Dios de las ranas. ¿Cómo se llama? Dice en la idolatría, ¿no es cierto? Jequet le han puesto ese nombre. Está en Éxodo 8, 1 al 15, hermanos. Nuevamente los magos imitaron pues la plaga, pero fueron incapaces de detenerla, pues hermanos. Claro. Entonces, hermanos, con sus encantamientos, no sé cómo harían, pero también hicieron ranas, pero no podían detenerla, dicen, ¿no? Incapaz. Bueno, entonces, en este caso, hermanos, siempre se sobrepone Dios, pues, hermanos. Aunque han hecho su hechicería, pero ¿acaso podían ellos hacer desaparecer las ranas? No podían, pues, hermanos. Bueno. Siguiente plaga, hermanos. La tercera plaga, leve todavía, piojos, hermanos, los piojos. Está en Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Así que, hermanos, la orden de Dios a Moisés y Moisés a Aarón, ¿no? Le dice, ya, golpea con la vara. ¿A dónde, hermanos? El polvo de la tierra, hermanos, el polvo de la tierra. Mira, está atacando al polvo de la tierra. ¿Ah? Polvo de la tierra, hermanos. Y el polvo de la tierra, ¿en qué se ha convertido, hermanos? Se volvió, dice, en piojos por todo el país de Egipto, hermanos. Ahí está. Entonces fue atacado, pues, el polvo de la tierra, o sea, la tierra, pues, en sí fue atacado por Dios y se convirtió, dice el polvo, en piojos. Bueno, ¿qué dice el comentario, hermanos? Dice que Jeb, Hermano, Dios de la tierra, su nombre de ese ídolo es Jeb, Dios de la tierra, dice, es el polvo de la tierra, o sea, la tierra, ¿no? Jeb. Sí, hermano, pregunte, comente. ahora, ¿por qué polvo de la tierra, hermano? Porque el ser humano es polvo, más aliento, es vida. Ahí está la cosa. Génesis 2:7, hermano, ahí está cumpliéndose la teoría, pero, hermano. Gracias, hermano. Más que todo, hermanos, tal vez aquí lo que se ve, hermanos, es que hay gente, o sea, gente de todo el mundo viene, ¿no? Sobre todo acá, aquí al Perú, ahí en la ciudad del Cusco he conocido, ¿no? Hay una persona, tenía un amigo que miraba la coca y yo conversaba con él, pues, y le decía, oye, eso lo que tú miras, la coca, todo eso lo que hacen, es un trabajo con el diablo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, me dice, es un trabajo con el diablo, sí, sí. Y hermanos, era famoso, pues, esta persona, humilde, ¿no? Pues del campo, así, están sentaditos, ahí estábamos en una parte sentados conversando, así. Aparecían, pues, camionetas 4x4, los últimos modelos, hermanos, y se lo llevaban a él, hermanos. Se lo llevaban a él, ¿no? ¿Para qué? Para que haga, pues, esos ritos de pago a la tierra, hermanos, al pago a la tierra. He escuchado un hermano por el que trabaja en un hospital, me decía, hermano, ahí en el hospital para hacer una construcción están haciendo un pago a la tierra y yo que conozco esto no podía participar de eso, pues, ¿no? Y me están observando de eso, ¿no? Entonces, hermanos, así las instituciones y todo, hasta para hacer un puente, si vamos el pago a la tierra, hermanos, hay esa tradición, la tierra creen que es Dios. ¿A quién hay que adorar, hermanos? No a la tierra, hermanos, sino a Dios. El diablo está detrás de la tierra, detrás del río Nilo, detrás de todo eso. El diablo busca pues adoración, engañando a la gente y la gente por las tradiciones es engañada y hace esas cosas, pues, hermanos. Entonces Dios atacó al Dios Jef, ¿no? Ese ídolo de la tierra, ¿no? Ahí está en Éxodo 8, 16 y 19. Hermanos, pregunta aquí, dice, crear vida del polvo de la tierra, ¿ah? Ya no quedaron dudas, hermanos, del origen de las plagas, hermanos. Dedo de Dios es este. Así han dicho, hermanos, los hechiceros también se han dado cuenta y han reconocido. Esto es dedo de Dios. Y los magos callaron, pues, hermanos, al fin. Los magos callaron al fin. La cuarta plaga, hermanos, ¿cuál es la cuarta plaga? Ya era grave esta plaga, sí. Las moscas, hermanos. Y Jehová lo hizo así, hermanos. Y vino toda clase de moscas molestísimas, ¿no? Sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, hermanos. Y la tierra fue corrompida, pues, a causa de ellas, hermanos.
Dice que la tierra fue corrompida, hermanos, a causa de moscas, hermanos, por todo sitio, moscas en todo sitio, en tu cuarto, en las calles, en todo sitio. Molestosas las moscas, ¿no? Y así, hermanos. Bueno, ¿qué comentario se pone aquí, hermanos? Dice, Uachit, diosa de las marismas, ¿no? ¿Qué es marisma? Si alguien nos ayuda, ¿no? Diosa de las marismas, dice. Está en Éxodo 8, 20 al 32, hermanos. Dice, por primera vez, los israelitas fueron protegidos de las plagas. O sea, aquí, hermanos, viene la protección del pueblo de Israel. Aquí da lugar a entender de que las tres primeras plagas también lo sufrieron por los israelitas, ¿no? Pero aquí por primera vez dice, aunque lo que estoy diciendo, hermanos, no es explícito, ¿no? De que realmente diga la Biblia que las tres primeras plagas Dios los dejó también que sufrieran. No lo dice la Biblia, pero pareciera que fuera así, pareciera, ¿no? Por eso dice, aquí aparece ¿no? En Éxodo capítulo 8 que por primera vez, ahí dice, ¿no? La Biblia, que los israelitas fueron protegidos de la plaga, ahí dice, ¿no? Específicamente que Dios va a proteger de esa plaga. Esto llevó a Faraón a negociar, pero finalmente no cumplió por su parte, hermanos, el Faraón, ¿no? O sea, ya quería, pues, ¿no? Hermano Que yo... Justo, disculpe. Sí, sí, hermana, por favor. Diosa de las marismas es diosa de los pantanos. Ah, marismas, pantanos, hermanos. Ahí te estamos aprendiendo esta palabra. Marismas es pantanos, diosa de los pantanos. ¿Dónde están, pues, las moscas, generalmente, hermanos, no? Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, vamos entonces con la siguiente plaga, hermanos, con la siguiente plaga. La quinta plaga grave, pues, ¿no? Muerte de el ganado, hermanos. Dice Éxodo 9:3. He aquí la mano de Jehová está sobre... A ver, no leo, ayúdenme, hermanos. He aquí la mano de Jehová está sobre los ganados, ¿no? Que están en el campo, sobre los caballos, asnos, camellos, vacas, ¿no? Ovejas, ¿no? Con plaga gravísima, dice, ¿no? Aquí. La plaga gravísima para todo el ganado que está ahí, caballos, asnos, vacas, camellos, ovejas, ¿no? Y la plaga grave. Ahí está el dibujo, hermanos, el ganado muerto, tirado ahí en el suelo, pues está ahí, hermano. La plaga que vino al ganado. Y el ídolo, hermanos, tiene nombre Num, Dios creador, dice, ¿no? Ahí, Num, Dios creador. Éxodo 9, 1 al 17, hermanos. Bueno. Muchos dioses tenían cabezas de animal, hermanos. O sea, al creador ellos lo consideran así como un hombre con cabeza de un ganado, digamos, de un ganado. Cabeza de becerro, muchos dioses tenían cabeza de animal, pues hermanos, cabeza de animal. No, por tanto, esta plaga humillaba pues a la mayor parte de ellos, hermanos. Ah, bueno, sabemos que en Egipto, pues el becerro era adorado, ¿no es cierto, hermanos? Por eso que Moisés también, pues, cayó en esa idolatría también. ¿Cómo es, no? Las tradiciones y costumbres, donde, al ambiente donde vamos, se pega, pues, en nosotros, hermanos, ahí esas costumbres, tradiciones. Inconscientemente ya uno empieza a hacer esas cosas, ¿no? Por eso es bueno alejarse, ¿no? De los lugares inconvenientes, pues, hermano. Vamos con la siguiente plaga, hermanos, sexta plaga grave, ¿no? Úlceras, hermanos, las úlceras, ¿no? Heridas, ¿no? Que hay en el cuerpo. Y dice ahí, y tomaron ceniza del horno, hermanos, y se pusieron delante de Faraón, o sea, Moisés y Aarón han llevado ceniza del horno, ¿no? Se han puesto delante de Faraón. ¿Y qué ha hecho Moisés? Y la esparció Moisés hacia el cielo. Toda esa ceniza lo botó para el cielo, ¿no? ¿Y qué cosa hubo, hermanos? Sarpullido que produjo úlceras, pues no esos granitos, luego úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, hermanos. Ahí está, para todos, hombres y las bestias. Está en Éxodo 9:10 ese texto bíblico. ¿Qué comentario tenemos acá, hermanos? El nombre del ídolo aquí, Sekhmet, diosa de la curación, dicen.
Ahí está en Éxodo 9, 8 al 12, esta plaga, hermano. Hermanos, ni siquiera los magos podían sanarse a sí mismos, dice hermano. Los magos no podían, estaban con las úlceras, hermanos, los magos. Y no podían ni ellos mismos curarse con su arte de magia. ¿Qué van a poder, pues, hermanos? Todo es mentira, nada más. Faraón no tenía dudas sobre el origen de las plagas, ya se convenció, pero había decidido, pues, negarse a doblegarse ante Dios, hermanos, y Dios permitió que cosechase el fruto de su rebeldía, pues, hermanos. Entonces ya se negó, pues, el faraón, ¿no? Ya había visto, pues, ¿no? Una demostración evidente, clara, hermanos. Pero él se negó, pues, ¿no? Se fue duro de corazón, ¿no? Eso, hermanos, por favor, hay que aplicarlo a nuestras vidas. No seamos así. Séptima plaga, hermanos. Devastadora, hermanos. Y aquí a terrible. El granizo, hermanos. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Nunca había habido ese granizo, pues, en Egipto, hermanos. Y así que todavía dijo Dios, ¿no? A Faraón que sus animalitos del campo, sus siervos, lo trajera y lo escondiera dentro de la casa. Pero otros no han hecho caso, pues, hermanos. Otros que temían a Dios, ya que creían, han escondido sus animalitos, pues, no a sus siervos también. Y los que han desobedecido, los que no temían a Dios, o sea, no respetaban a Dios, no creían en Dios, pues murieron en el campo, ¿no? Animales y siervos. Ahora, viene aquí la Dios, Nut, dice, ¿no? Diosa del cielo, hermanos. Está en Éxodo 9, 13 al 35. El nombre del ídolo en Egipto es Nut, diosa del cielo, dice. Y Set, Dios dice de las tormentas, no sé. Siempre un hombre con cabeza de animal, ¿no? Ahí está el dibujito, hermanos. Bueno, se puso a prueba la fe de los egipcios. El que creyó, hermanos, o sea, la advertencia de Dios de que salvaran sus animales, salvó pues la vida de sus siervos y de su ganado. Faraón no creyó y aunque confesó haber pecado, su confesión no fue pues sincera. Vamos con la siguiente plaga, hermanos, la octava plaga devastadora, hermanos. ¿Qué dice ahí? Y si aún rehusas dejar ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Entonces, la plaga de las langostas, hermanos, ¿no? Ya. Entonces, hermanos, ahí dices, rehusas, voy a traer otra plaga, ¿no? Langostas, hermanos, ¿no? Ahí está, las langostas, hermanos, entonces, como nubes, ¿no? Oscurece todo, ¿no? Egipto, porque eran millones y millones de langostas, hermanos. Vamos a ver el comentario. Dice, Neper, Dios del grano, dice, ¿no? Del grano. Éxodo 10, 1 al 20. Con Egipto devastado, hermanos, los egipcios mismos suplicaron, pues, ¿no? A Faraón que dejase ir a Israel, ¿no? Los siervos, hermanos, del faraón le decían, pues ya todo está destruido, no te das cuenta, faraón, no te das cuenta, déjales ir. ¿Hasta cuándo vamos a tener, no? Como una espina a este Moisés, a este Aarón. Déjales ir, le dicen, no. Pero él, pues, ya había decidido, ¿no? Estar duro, ¿no? Es como si el pecado contra el Espíritu Santo, pues, hermanos. No llegar a ese extremo, hermanos, ¿no? Que ya no entiendes el llamado, pues, ¿no? Ahí está, hermanos, entonces esa plaga. Y la novena plaga que hemos estudiado, hermanos, la novena plaga, una plaga devastadora, es la plaga de las tinieblas. Dice Jehová, dijo a Moisés, extienda tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, dice, no. O sea que uno, ¿cómo podría palpar? Como si tú pudieras agarrar la oscuridad con tu mano, hermanos. No podías ver, pues, ni tu propia mano, ni a tu prójimo que estaba a tu lado. No lo veías, ¿no? Generalmente nosotros, por más oscuro que está, podemos distinguir de repente algo, ¿no?
pero ahí las tinieblas eran terribles que no se podía decir. Así que tenía que estar quietos en un determinado lugar, pues hermanos. Ahí es la plaga de las tinieblas, pues hermanos. Ra dice Dios del sol. Usted está atacando al sol, pues no, hermanos. Y su nombre de ese Dios del sol, Ra, le llaman Ra. Éxodo 10, 21 al 29. Hermano. La vida en Egipto quedó paralizada durante 3 días, hermanos. 3 días hubo tinieblas, hermanos. Excepto en Gosén, pues donde estaban los israelitas, ahí estaba de día. O sea, luz había, ¿no? ¿Ah? Pero para los egipcios, oscuridad, completamente oscuridad. Dios concedió un tiempo de reflexión, hermanos, que Faraón no aprovechó debidamente. Aquí finalmente el comentario, hermanos. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara, reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente, ¿no? Había advertencias, pues, para que se arrepintiera de verdad. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían pues a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía pues las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados, pues hermano. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Bueno, ahí es el último comentario, hermanos. Si quieres preguntar o comentar finalmente para despedirnos, hazlo, hermano, hermana. En el Apocalipsis, hermanos, se va a repetir, hay 7 plagas que van a caer. Y ahí hasta donde veo, hermanos, es que ya la gente ha tomado su decisión y ya no va a cambiar, hermanos. Vienen las plagas y ya no va a cambiar. Porque ya ha pecado contra el Espíritu Santo, ya, hermanos. Ya no va a cambiar. Así que va a seguir con sus obstinados, pero Hermano sí, Justo, hermano. Participa, hermano. buenos días. ¿Se escucha? Me parece que Sí, sí, entra y no entra hermano. mi señal. Sí, Bueno, buenos días a todos. Sí, probablemente alguien se preguntó, ¿cómo es eso que el corazón se endurece? Porque si al final, aunque cuando morimos, nuestro corazón siempre está así suave, ¿no? Pero es metafóricamente, ¿no? Los hebreos consideraban de que, en lenguaje hebreo, ¿no? De que el corazón reflejaba la decisión de la mente o nuestra memoria, ¿no? Es más o menos la alegoría que se da en el idioma hebreo, y así también creo que nosotros lo entendemos. Pero hay un versículo que de repente es importante mencionarlo, está en Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces, hay una metáfora en aquí, ¿no? De que el hombre tiene dos corazones. Entonces, cuando uno es sabio, cuando uno obedece a Dios, utiliza el corazón que está en la parte derecha. Es un decir, ¿no? Y bueno, en este caso, el faraón seguramente utilizó pues el corazón que está en el lado izquierdo. Está bonito también esto para mencionarlo. Hermanos, creo que hasta ahora hemos estudiado, sí, más enfocándonos en lo que ha pasado, las plagas de Moisés, pero también hay que tener en cuenta de que las plagas en los últimos días antes de la venida de Jesús, las 7 últimas plagas, la hermana G. de Juárez nos dice que se van a cumplir de manera literal, ¿no? Y justamente lo que ha pasado en el pasado, en el Éxodo, es una analogía de lo que va a tener que suceder en los últimos días. O sea, saber lo que ha pasado en Egipto para el Éxodo es bueno
¿Para qué? Para que luego entendamos lo que va a pasar así cronológicamente, ¿no? Antes de la venida de Jesús, las plagas, ¿no? Que, claro, no estamos estudiando ahorita Apocalipsis, ¿no? Pero nos va a ayudar bastante a entender la próxima semana. Justamente es una lección importante con respecto a la 10ª plaga o si no a la Pascua, ¿no? Entonces, hermanos, no sé qué día el hermano Celso preguntó por los 10 mandamientos que se ven en el cielo y también otro asunto con respecto a Ezequiel capítulo 9. Y hermanitos, yo pienso que para los que tenemos tiempo o deseamos aprender más o queremos conocer las cosas que a veces muchos no conocemos, yo pienso que no hay que minimizar las escrituras de la hermana G. de Juárez. Ella nos ayuda a poder entender algunas cosas que usualmente no se explica a veces en la iglesia, caso de Ezequiel 9. Por ejemplo, la hermana G. de Juárez nos dice esto en manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel, así dice, hermanos, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente, hermanos. Entonces, creo que es otro tema, por supuesto, pero hay que darle importancia a las cosas que están relacionado con el estudio que estamos haciendo, porque también es juicio esto, lo que va a suceder. Son 5 ángeles, bueno, etcétera. Son 13 versículos, ¿no? Que se menciona. Entonces, no más eso quería agregar de prepararnos para los últimos días en base a lo que ha sucedido en el éxodo de Moisés. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Waiki, por favor, despídanos con una oración, hermano, por favor. Waiki no nos escuchó, creo. Bueno, eh, Hola. sí, Waiki, por favor, Ya, despídanos con una sí, oración. ok. Oremos, hermanos. Eterno Padre Dios, que estás en los altos de los cielos, Señor, estamos muy agradecidos, un grupo de tus hijos aquí, especialmente por darnos la vida, por darnos a algunos la salud. Y aunque muchos de repente no gozamos de salud, pero en vida podemos, Señor, conocer tu misericordia y lo que tú nos ofreces, la salvación. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar con estos estudios que estamos haciendo en todas partes del mundo. Ayúdanos también, Señor, a poderlo poner en práctica. Bendice, Señor, nombre por nombre a cada uno de los integrantes de esta plataforma. Y también, Señor, te rogamos de que tu Espíritu Santo no se retire de nosotros, más lo contrario, nos ayude a entender estos misterios que tú a veces nos pones, Señor, en base a la capacidad de la mente que tenemos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Te lo pedimos, Señor, sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén, Señor. Señor, amén, 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 Señor. amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos, Dios mediante. Hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, hermanito, nos vemos. Saludos. Saludos, hermano Waiki. Muy bien, hermanos. Sí. Aquí estamos en un verano de noche, pero fuerte calor. Muy bien, muy bien. Saludos, hermano. Bien. Bueno, bien, hermanitos. Bien, voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Antes que los cierres, hermanos, un feliz día. Quería suplicar a los hermanos de Cusco, si de repente hay algún hermano que pueda donar sangre, es para un hermano de aquí de Andahuaylas que están UCI en Cusco, necesitan sangre, y si hay algún hermano de repente que pueda donarnos, se podrían comunicar con nosotros. Es de aquí de Andahuaylas, que le llevaron de emergencia a Cusco y necesita unidades de sangre. No tiene Hola. conocidos en Cusco. Tienes que especificar qué tipo de sangre es porque no No, todas las sangres son general. iguales. Sí, general, o Ya. sea, tienen que reponer algo así, está en el seguro y solamente le están pidiendo sangre para reposición, algo así.
y también necesita todavía más sangre y ya no le quieren dar, creo, en un seguro o algo así. Es un hermano que se retiró hace tiempo y también oremos, ¿no? Por la salud del hermano. Gracias, Muy bien. hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, en el Cusco, hermanos, si hay hermanos del Cusco, alguien de repente conoce a alguien que le gusta donar sangre, pues ahí está la oportunidad, hermanos. Muy bien. Y sobre todo haremos, ¿no? Por la salud de cada uno de los hijos Un de Dios. testigo de Jehová Mm, no creo que Ya, done. ya, muy bien. Bien, queridos hermanos, entonces tenemos una tarea ahí. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Cierro la sala.